Vamos a un tema que el año pasado se habló en varios portales deportivos y en varios programas de televisión. Se habló de que el fútbol colombiano, que es el fútbol de donde somos nosotros, era un fútbol mediocre. Me extrañó que lo dijeran post Junior campeón y que se hablara de eso por la situación de que Junior entró en las últimas fechas, entró en photo finish de séptimo, de octavo, y después en los cuadrangulares sacó su mejor versión. Vaca, digamos que salió en toda su dimensión. Hubo mucho aporte del resto de los jugadores, del resto del equipo, y Junior salió campeón. Pero quiero saber si ustedes consideran que el fútbol colombiano es mediocre. Por ejemplo, David, ¿tú consideras que el fútbol es mediocre? El fútbol de acá. Pasa que yo creo que lo que se critica ahí más que todo es. Y a mí no es un formato, yo pienso que no es mediocre por el formato, sino por los dirigentes del fútbol colombiano. A ver, si yo estoy A mí el contigo, formato no me disgusta. Por una razón u otra. no te disgusta. No. Vale. Y de hecho le da un poco más de emoción a la liga, ¿no? En la recta final, pero tampoco estoy diciendo que sea el formato más justo. El más justo sería el 2 contra todos en 6 o en un Vale. pero no me disgusta el formato. Vale. A ver, Daniel. No, a mí sí me parece que el nivel de fútbol colombiano es mediocre y se refleja después en el rendimiento en la Copa Libertadores y en torneos internacionales en general. Dentro de muchas cosas como insuficiencias administrativas, ¿verdad? El poco apuesta que se le hace, la mayoría de equipos no le hacen apuesta a sus divisiones inferiores, y lo que hacen hace contrataciones de jugadores de más de 30 años anualmente. También considero que el tipo de formato le baja el nivel de competitividad y en sí de preocupación a los equipos para ver cómo van a lograr sus objetivos. A lo que voy es que los equipos en las primeras 5 o 7 fechas, incluso 10 fechas, se despreocupan mucho, pierden puntos, empatan, pierden partidos porque saben que al final se meten de sexto, séptimo, octavo y entran a la pelea y tienen la misma posibilidad de ser campeones. La propuesta que yo haría, y si yo fuera quien dirigiera el fútbol colombiano o buscara la manera de que en la asamblea se lograra que el fútbol colombiano fuera un torneo como una liga, 20 equipos, en el que se hiciera una liga por semestre, una liga, y el que quede campeón en un semestre, quede primero de un semestre, es el campeón de ese semestre, y en el segundo semestre también, y ahí van los dos campeones de la Libertadores, y después con la suma de puntos, o sea, cada año se comienza desde cero, y después con la suma de puntos de los demás defines cuáles son los equipos que van a entrar a Libertadores, Suramericana, y quiénes van a descender, y siempre tienen que descender 2 y siempre tienen que ascender 2, ya. Porque yo sé que el Cali tenía que tener miedo a descender, como pusieron los semestres anteriores, que les fue mal, tenía que hacer todo lo posible para subir de nivel. Vale. Y creo que sería emocionante porque yo siento que el fútbol colombiano es muy parejo, y así que faltan 3 fechas y de pronto el que estaba de cuarto puede terminar de primero en la última fecha. Ok, yo no estoy de acuerdo en ciertas cosas, en otras cosas sí, pero quiero escuchar a David porque tú aceleraste y te fuiste a la forma de mejorarlo. ¿Qué forma se te ocurre a ti, David, de mejorar el fútbol colombiano? No, lo primero que todo es el tema de lo mencionaba Daniel, el tema del descenso. Para mí es un despropósito que un equipo tenga una temporada tan terrible como lo tuvo el Cali hace poco y no haya descendido por un tema de promedios. De aquellos equipos que suben a primera división y que quizás tienen una temporada regular, igual terminan descendiendo porque por el promedio no les alcanza. Yo creo que esa es la principal razón o la principal propuesta para hacer un fútbol más competitivo y que mejore de verdad el fútbol colombiano. El tema de los defensas. Sí, es que les dé miedo a perder la categoría. De hecho, les dé miedo a perder. Vale, okay. De hecho, como en Brasil, una ¿no? tabla ¿Qué pasa en Brasil? Exacto, pues a eso voy. Hay una tabla por cada liga de cada. Son equipos grandes que han descendido. En Uruguay, en Argentina, River, por ahí está en Brasil, muchos que han descendido ya. Por ahí en Colombia, ningún equipo medianamente grande o grande ha descendido. Alianza Lima hace poco, ¿no? Nadie, ninguno. Perú.
No, pero Alianza medianamente. Hablamos de 11 Caldas hacia arriba, 11 Caldas, Junior, Cali, Medellín. No, o sea, pero Pues, Alianza el único que Lima es un descendió es grande América. de Perú, te digo. Pensé que hablabas de Alianza Petrolera. No, Alianza Lima. Alianza Lima. Acá solamente descendió la América. Exacto. De ahí en adelante, y por- Lima. Sí, también es un tema de la lista Clinton y bueno. Saben, yo tengo una propuesta diferente, les voy a explicar por qué. Pues es que el fútbol colombiano no es un fútbol de tradición. Es decir, tú no ves la cancha de Águilas Doradas llena, la cancha de Boyacá Chico a veces, la cancha de varios equipos que no tienen tanta tradición, de Fortaleza, de Alianza Petrolera, no las ves llenas todos los partidos. Es decir, si tú pones un torneo para que solamente el campeón quede de primero, el primero quede campeón, perdón, del quinto para abajo, sobre todo si el primero saca una gran distancia, del quinto para abajo no van a tener recaudación en los estadios. Si tú puedes meterte a los 8, todavía la gente va y te apoya. Pero si tú no tienes posibilidad de pelear el campeonato, generalmente el sexto hacia abajo no tienen esa posibilidad, no van a ir al estadio, sobre todo en un país donde es muy futbolero, pero la gente no te llena el estadio todos los partidos. Entonces no va a haber recaudación, no va a haber recursos no va a haber recursos y los equipos no van a tener ese usufructo para invertir y va a ser todavía más difícil. Lo que a mí me parece es que el campeonato como está, a mí me gusta el formato, sobre todo porque después de la fase regular puede aparecer un grupo como el que vimos el semestre pasado, Millonarios, América, Nacional Medellín. A mí me gustó muchísimo el grupo, aunque se definió entre dos nada más. Y a ver, a mí me parece que podemos mantener el formato, pero podemos, y aunque es muy difícil, podemos invertir en lo que está atrás. Tiene que haber primera C, tiene que haber más semilleros para juveniles, tienen que seguirse, por ejemplo, los procesos de la sub-20. En esta sub-23 del preolímpico que jugó ayer, no están los de la sub-20. Y me parece que hay que invertir más desde abajo. Y después miramos el tema de la tradición y que se llenen los estadios todos los días. Pero si no tenemos eso todavía, me parece que poner una liga donde el primero sea campeón va a restarle muchos recursos a los equipos que no tengan afluencia cuando ya el campeonato esté terminando. El punto es que ningún equipo, ninguna afición va a ir a ver si su equipo logra clasificar a Copa Suramericana o no. Ese es el punto que estás diciendo y tienes mucha razón, pero entonces si van a hacer los 8, que vuelvan los 8 como antes, que era un playoff de los 8, hace un cuarto de final, semifinal y final. No sé, porque los grupos hacen que, no sé, es desgastante para mí. No sé, yo siento que alguna manera de premiar al que quedó de primero es que aprovechar el envión que trajo de haber llegado primero y que enseguida le toquen unos cuartos de final y que tenga el beneficio de cerrar de local. Pero dentro de tantos problemas que tiene el fútbol, como problemas de corrupción y como los temas de las asambleas son temas bastante complicados porque son temas que llegan incluso a lo político. Ellos hacen todas las maneras como para que apoyarse las sinvergüenzuras, vamos a ponerlo de esa manera. Nosotros nos tapamos entre todos aquí y ya, y nunca vamos a dejar que, por ejemplo, un jugador como Iván Ramiro Córdoba, cuando ya esto es la Federación Colombiana de Fútbol, sea el director de la Federación Colombiana de Fútbol, sino que dejan esos tipos políticos ahí que nos ponen a jugar amistosos con equipos asiáticos. De todas maneras, a mí me gusta que los jugadores del fútbol se hagan cargo, pero me parece que los jugadores también tienen que estudiar, tienen que... digamos, Iván Ramiro está preparado. Al menos sabemos que Iván Ramiro está preparado. Pero a veces sí, no, pero a veces se pone a cualquier persona, por ejemplo, hay muchos, y no los quiero nombrar porque de todas maneras se ganaron su nombre, ¿cierto? Pero muchos futbolistas que van a programas de opinión y... Sí, eso sí, no lo entendí. Esa moda se puso hace como 5 años y no dice mucho. Aunque hay unos que son muy buenos, recordemos, un ejemplo, Diego Latorre es muy bueno. No, de acá de Colombia. De aquí de Colombia, uno bueno de Colombia, Mao Molina. De los que tiene buenos apuntes. Sí, que saben.
Tino, ¿Quién? el Tino. No, la antítesis, David, no. La antítesis, total. Es la ironía.